Más fácil han sido para mí la nacionalización del gas, los hidrocarburos, la minería, los servicios básicos. Recuperamos algunas empresas estratégicas. Y lo social, esta redistribución de riqueza, bonos, rentas, transferencia de los recursos económicos a municipios, a gobernaciones, a las universidades. Respecto de la nacionalización de los recursos, usted contaba en Rosario, y ya lo ha contado otras veces también, que algunos de sus propios ministros en ese momento no querían, tenían algunas dudas, le decían, bueno, Evo, pero va a haber mucha repercusión. Y usted dijo algo que me parece importante incluso para estos tiempos de las políticas de nuestra región, y es: nosotros no éramos economistas, no éramos especialistas, teníamos audacia política para tomar las decisiones. ¿Esa fue la clave? ¿Siempre la clave es la audacia política? Mi experiencia desde la lucha sindical, pero también en gestión pública del Estado plurinacional, para una autoridad importante, no solamente es fuerza, energía, sino valentía. Abran los ojos, ya no recuerdan, que no ven qué está pasando, ya estoy harto de esta mierda. Abran los ojos, no queda tiempo, que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir. Ahora es tarde para prevenir, no se alivia, hoy la parca marca el arca de Bolivia. Tan tibia las tintas del periodismo garca, anfibia las cartas que muestran la comarca. Evo, orgullo indio nuevo, el capítulo más lindo, líder de fuego. Ejemplo para las élites tan sordas, indígena que tira su modelo por la borda. La OEA nos mea y foguea el descalabro, me cago en Bachelet y en Luis Almagro. Marea racista, que en nombre de Cristo en la cresta del mismo infierno se han visto, Camacho. Otra escoria en la esfera, otro facho asesino como Lenin y Piñera. Mano de obra sobra para la CIA, cobran las cobras para clavar hasta la encía. Y podrán llamarle como quieran, usar excusas torpes, pero está más que claro que esta mierda es un golpe. Gringo basura, tu plan siniestro fue por Oriente y hoy volviste por lo nuestro. Maestro del mal, secuestro diestro, piratas como ustedes siempre vuelven por el resto. Otro monigote en televisión da asco, tapa las muertes y se las soba los cascos, porque a millones que viven dentro de un frasco parece que la tapa sea atasco. Mucho maquillaje, todo de plástico. Ahí va la rubia con delirios míticos, siguiendo el rumbo de Guaidó que rústico. Y lo patético no le quita lo drástico. Mástico otra vez el sabor amargo de mis hermanos nuevamente ante el letargo. Poniendo el pecho y resistiendo, yo ardo. Las vidas son del pueblo, las armas del encargo, del matador de sueños, dueño del opio, maldito el que le apunta a uno propio. Ejército y policía formadas por la CIA para que rían ante el que trabaja. Vaya ironía, ¿quién lo diría? Si el de uniforme también es clase baja. Se raja la región, el buitre festeja. Hay nuevos luchadores tras las rejas. En Argentina se alza la esperanza. Lula está libre y el pueblo no descansa. Las lanzas siguen en alto ante sus lanzamisiles. Acá no van a haber personas mansas. En Uruguay no van a abrir las puertas a oferta de gran carisma pero con el alma muerta. La fragua encendida aunque nos tape el agua. Les duele Venezuela y Nicaragua. Odian el aguante de los latinos que no caen y de varios que nunca se distraen. Quisieron matar a Evo y no pudieron. La solidaridad fue más que el miedo. Orgullo es México, sorteando el vórtice. Vergüenza son todos los sucios cómplices. Ya pudieron ver lo que es un indio gobernando. Ahora van a verlo resistiendo. Ahora van a ver a aquellos que viven mintiendo. Cómo le erraron al elegir bando. Que algún creyente me explique, que me explique cómo Dios permite que Montaner tenga Twitter. La historia se repite, olvida de eso. Y esto no es una canción, es un aviso. Ya hubo mucha sangre, ya fuimos carne de cañón mucho antes. Iba a ser tarde si ahora no nos ponemos en sitio. Y entendemos que ya vienen por el litio. Quieren gas y petróleo, monopolios rentables. Y cuando tengan sed, agua potable. Y vos ahí esperando que alguien con voz amable lo diga en la televisión por cable. Hablen, hoy diferencio. No hay pecado más indigno que el silencio. El que calla otorga y es órgano del cuerpo. Y no sirve después llorar los muertos. Que hable el deporte, que hable la música, que hable las calles y las redes.
que comprendan que no pueden ocultar un genocidio. Estos ya no son tiempos para tibios. El mejor presidente de Bolivia en el exilio, el racismo desprende su martirio. Y yo otra puta noche donde el sueño no concilio, tratando de que salgan del idilio. Que sus héroes, de los que no me hablaron en la escuela, resurjan para torcer la secuela. Que la huella de su suela sea gigante y los hijos del sol venzan al guante. El límite, el fin de tantos males, la línea divisoria entre morales e inmorales. Evo recuperó el orgullo indígena, el pueblo va a enterrar la miseria indigna del que cree en esas fábulas exógenas y le abre la puerta a intenciones malignas. Pueblo único, soberano que designa, impúdico el que llama a la rapiña. Unidad latina, esa que aún camina, cada vez que surge el imperio patina. Viva Haití, no la timan, no le atinan la línea fina. Y el mismo destino nos envuelve, no será nuestro cuerpo hace que cuelgue. Patria grande, la colonia disuelve. Evo es pueblo y el pueblo siempre vuelve. Aquí. Evo, ¿cómo le va? Evo, gracias por haber venido. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Está cansado? Porque anduvo de recorrida. No lo dejaron descansar ni media hora desde que llegó. Sí, había muchas actividades, muchas reuniones. Almorzamos con el hermano presidente, otra actividad con el Partido Justicialista y todavía tenemos algunas reuniones. ¿Estuvo con la vicepresidenta también en el Patria? ¿Estuvo con Cristina? No, no estaba. No estaba. No la vi. ¿Habló con ella? No me comuniqué. Pienso que está de viaje, me dijeron algunos compañeros. ¿Y con Alberto Fernández qué fue lo que habló hoy al mediodía? Distintos temas. Me encanta el deporte, hablamos sobre 100 años del Mundial, se quiere hacer de Argentina, vienen 48 países de todo el mundo el 2030. Conversamos también algunos temas, por ejemplo, cómo de manera conjunta UNASUR puede negociar con países como China, tiene 1.400 habitantes, India 1.300 habitantes, Indonesia 300 millones de habitantes, y prácticamente en 3-4 países está el 40% de la población que habita en el planeta Tierra. Como tener acuerdos comerciales, acuerdos de complementariedad, en temas de solidaridad. Y yo no decido, pero sí podemos conversar y conjuntamente los presidentes pueden avanzar para estos acuerdos. Voy a plantearlo de otra manera, Evo. En su recorrida por la Argentina hasta acá, ¿cuál fue la consulta política más recurrente, teniendo en cuenta su experiencia con el grado de transformación que llevó adelante en Bolivia y su comprensión de la región? En Bolivia, pero acá también algunos políticos, algunas nuevas generaciones preguntan, a ver, ¿cómo se ha refundado Bolivia? Me acuerdo perfectamente, nos hemos planteado para llegar al gobierno 3 temas importantes: en lo político, económico y social. En lo político, la refundación de Bolivia. En lo económico, la nacionalización. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. La nacionalización de los recursos naturales. Todos, no solo las empresas estratégicas, la luz, telecomunicación, el tema agua. Entonces, lo más difícil para mí ha sido garantizar la refundación. Dejar el Estado colonial y contar con el primer Estado plurinacional del mundo. Tuvo 3 años de debate. Había dura resistencia de algunos grupos en Santa Cruz, en Chuquisaca, pero ganamos esa batalla, una batalla democrática. Más fácil ha sido para mí la nacionalización del gas, los hidrocarburos, la minería, los servicios básicos. Recuperamos algunas empresas estratégicas. Y lo social, esta redistribución de riqueza, bonos, rentas, transferencias, los recursos económicos a municipios, a gobernaciones, a las universidades. Respecto de la nacionalización de los recursos, usted contaba en Rosario, y ya lo ha contado otras veces también, que algunos de sus propios ministros en ese momento no querían, tenían algunas dudas, le decían, bueno, Evo, pero
va a haber mucha repercusión. Y usted dijo algo que me parece importante incluso para estos tiempos de las políticas de nuestra región, y es: nosotros no éramos economistas, no éramos especialistas, teníamos audacia política para tomar las decisiones. ¿Esa fue la clave? ¿Siempre la clave es la audacia política? Mi experiencia desde la lucha sindical, pero también en gestión pública del Estado plurinacional, para una autoridad importante, no solamente es fuerza, energía, sino valentía. Digo valentía, me acuerdo del 2006, cuando tenía que cumplir con el mandato del pueblo boliviano, que era nacionalizar, y algunos ministros no querían nacionalizar. Y me decían, nos va a llevar al CIAD, al Banco Mundial, la demanda. Yo les dije, ¿qué tenemos que hacer en el Banco Mundial sobre nuestros recursos naturales? Si quieren demandarnos, demanden en nuestro territorio. Pero el acuerdo con CIAD, bueno, van a claro, una eran carta. acuerdos que ya estaban hechos, digamos. Sí, retírense, nos retiramos del CIAD. ¿No? Por una cuestión de soberanía, nos retiremos. ¿Por qué también quiere a la demanda del Banco Mundial? Además de eso, ya me informaron. En el CIAD siempre pierde el Estado, gana el privado. ¿Para qué esa demanda? Y nos hemos impuesto y algunos nos demandaron, negociamos, hemos resuelto. A eso digo, decisiones políticas y oportunas para el bien. Pero además de eso, con la nacionalización empezó a cambiar la situación económica del país y el pueblo acompaña. El pueblo comunicar al pueblo en base a políticas económicas y programas sociales. ¿Es cierto que lo llamó Néstor Kirchner en medio de una conferencia? ¿De una conferencia donde se estaban discutiendo estas cosas? Bueno, primero yo dije, el gas va a ser de los bolivianos, bajo el suelo y fuera del suelo. ¿Por qué? Porque en los contratos que decían, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Se sale del suelo y ya no de los bolivianos. Sí. Bueno, primera posición, dentro o fuera del suelo el gas de los bolivianos. Segundo, las transnacionales reciben 82% de ingresos, 18% para los bolivianos. Es larga la discusión. Yo pregunté a expertos internacionales sobre hidrocarburos, eran españoles, argentinos, venezolanos, cubanos. Y yo quiero saber si esa petrolera puede recuperar su inversión y tener utilidades con 18%, porque 82% para extranjeros, 18% Claro. para los bolivianos. No me acuerdo exactamente, será 2 semanas o 3 semanas, me dice, presidente Evo, todavía las petroleras van a recuperar su inversión y tener utilidades con 18%. Cuando me dijo eso, ya no hablé con ministros ni el equipo técnico, se redacta el decreto supremo. Claro. El 1 de mayo emitimos el decreto supremo, ¿no? Es que se quedan 18, y si no creen que se vayan, punto. Yo quiero comentar ese temita. Y cuando ya nacionalizamos, algunas petroleras dijeron que no vamos a invertir. Y él llamó el Néstor Kirchner, que está de presidente. Me dijo, Evo, convoca prensa. Vamos a hablar con la prensa telefónicamente. Llegó la prensa. Me dijo, Evo, si las petroleras no quieren invertir, yo voy a invertir en Bolivia. Con eso se callaron las transnacionales. Y eso ha sido tan importante, un mensaje de solidaridad, no estaba solo con las políticas de nacionalización. Pero esa es la pregunta. El primer año, en la primera gestión, perdón, en la Cámara de Diputados apenas tenía uno de más. Es decir, casi estábamos contas. En el Senado, minorías. ¿Qué hacía yo? Llevaba normas a la Asamblea y en la Asamblea no aprobaban. Y yo organizaba marchas. De presidente, 3 marchas de Caracollo de la Paz. O sea que la correlación de fuerzas se puede dar con movilización popular. Ahí la movilización popular genera el equilibrio con el poder económico para dar esa correlación de fuerzas. La mejor forma de cómo avanzar con normas, programas sociales para el pueblo era con fuerza movilizada. Evidentemente no tenía mayoría en el Congreso en mi primera gestión. ¿Y qué pasaba cuando se movilizaba la gente? Además de eso, huelga de hambre con la Central Obrera Boliviana en el Palacio Quemado, para que el Congreso, donde tiene mayoría, apruebe leyes para el pueblo. Pues se movilizaba, acercaba para hacer aprobar leyes, normas para la nueva Constitución, una linda marcha, una marcha grande de Caracollo. Es decir, mi experiencia. Sí. Cuando no tenemos mayoría
en la Asamblea, antes Congreso, ahora Asamblea, se gobierna con el pueblo. Esa es mi experiencia. ¿Habló de esto puntualmente con el presidente Fernández? ¿Del tema de la correlación de fuerzas, del tema de la movilización popular? No conversamos, más bien conversamos a ver cómo podemos conjuntamente hacer negocio con otras potencias o países, a ver cómo podemos avanzar en el tema del litio. Yo sí he convencido, si como estados industrializamos el litio, Bolivia, Argentina, México podemos ser potencias en el litio. Ese es el gran deseo que tenemos. Nosotros podemos decidir el precio del litio para todo el mundo. La Argentina, Chile, Bolivia, Perú, México, ¿están cerca de ese consenso que usted menciona para trabajar en conjunto, por ejemplo, en el tema del litio? Digo, ¿cree que esto es posible en el futuro cercano? Mucho depende de la voluntad política de nuestros gobiernos, de nuestros presidentes. En Bolivia el litio estaba privatizado, recuperamos. Querían habilitar que algunas transnacionales inglesas o norteamericanas aprovechen. Luchamos, paramos. Pero cuando llegamos al gobierno ya empezar a cómo industrializar el litio. El gran problema que tenemos los latinoamericanos es que los países del occidente solo nos quieren para que nosotros garanticemos la materia prima. Y no quieren que demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Después de nacionalizar empezamos con la industrialización. En nuestro modelo económico, la tarea, nuestra responsabilidad que empezó el hermano Lucho Arce, presidente, es cómo sustituir a la importación con la industrialización. Esa es la tarea que tenemos, la misión como Estado. ¿Cuál es la situación ideal para los países centrales respecto a nuestros recursos? Que no sean del Estado, que no tengan regulación. ¿Qué es lo que ellos más querrían, digamos, para poder...? Usted acaba de decir que el único interés que tienen sobre nosotros es en función de nuestros recursos naturales. Después de la fundación de la República, hace 200 años promedio, si los gobiernos, nuestros gobiernos en toda América Latina hubieran dado importancia a los recursos naturales, América Latina hubiera sido potencia. Saqueo, saqueo, saqueo. Durante la colonia y durante la República. Mira, la primera nacionalización de los hidrocarburos ha sido el año 1939. Duró 2 años. Golpe de Estado, otra vez privatización. Otra vez 69, la nacionalización. Golpe de Estado de Banzer, otra privatización. Recién, el 2006 nacionalizamos. Eso dura hasta ahora. Claro. Claro. Por eso, con esa experiencia, si los estados, gobiernos, estados manejaban los recursos naturales, cualquier país de América Latina hubiera sido potencia. Hemos estado sometidos a saqueo permanente. ¿Y que planifican desde arriba y afuera? A veces desde Europa, a veces ahora últimamente desde Norteamérica. ¿Cómo dividir a los pueblos? Dividir para dominar. Dominándonos, robar nuestros recursos naturales. Es nuestra historia. Y el levantamiento democrático, los movimientos sociales, cuando ganamos democráticamente, golpe de Estado. Golpe de Estado para seguir robando o saqueando los recursos naturales. Nuestra compañera Flor Barragán nos va a dar algún detalle más respecto de qué está pasando con el litio. Flor. Así es, porque ¿qué es lo que ocurre en Argentina? Los recursos minerales son de las provincias. Efectivamente, Argentina tiene muchísimos recursos de litio. Actualmente hay solo 2 empresas que explotan el litio en Argentina y se conoció esta semana una denuncia muy importante que le hizo la aduana. La aduana denunció a una de estas empresas, es una multinacional estadounidense, le hizo una denuncia millonaria. ¿Por qué? Porque subfacturaba. ¿Qué significa esto? Exportaba el litio a un valor muy inferior al precio de mercado. Esto le va a valer a la empresa que tenga una multa millonaria, además de tener que pagar todos los impuestos que pagó. En este sentido, quería consultarle a Evo Morales si pudo hablar de todos estos temas con Alberto Fernández, de estas recomendaciones, qué pasos le recomienda que haga Argentina. Una cumbre con jefe de Estado, me acuerdo, hablé con el presidente Macri, hablé con Ollanta Humala. Cuando estaba de presidente. Sí. Mire, hermanos presidentes, es importante que haya presencia del Estado sobre el litio. Nacionalizar, pero juntos empecemos a industrializar. Sí, vamos a estudiar, sí. Por supuesto, hablé
con el hermano presidente, ya no como presidente, sino primero como exilado, conversamos. Ahora yo no decido. Por supuesto podemos comentar, compartir experiencias, pero sí convencido como un hermano más de base, que va a ser tan importante la industrialización del litio, pero que esté a manos de Estados. ¿Y qué le contestó Alberto Fernández cuando le planteó esta idea? ¿Perdón? ¿Qué le contestó el presidente Alberto Fernández? Hay que estudiar. Claro, en el sistema federalista parece que los recursos naturales dependen de las provincias, distintos sistemas federales. Claro. Ese es el problema que tiene. Mira, en Perú, por constitución, no pueden tener empresas públicas. Si quieren nacionalizar tanto los servicios básicos o tanto los recursos naturales, tiene que cambiarse constitución. Claro. Pero en este momento, hermano Pedro Castillo, podrá garantizar el cambio de la constitución con 37 congresistas de los 130, y además lamento mucho decir, creo la bancada de Pedro Castillo es dividido. Está difícil. Evo, en la Argentina los recursos naturales están transferidos a las provincias. No hay manera de nacionalizar los recursos naturales por la reforma constitucional de 1994. O sea, hay que negociar con los gobernadores. Eso... ¿Es un problema? Yo, de verdad... ¿Es un problema eso? Si ese es el federalismo, no quisiera mi país llegue al federalismo. En Bolivia, ¿quién nos une? La administración de la tierra, que está en manos del gobierno nacional. Los recursos naturales están bajo la administración del gobierno nacional. La representación en el servicio externo, y esas tres cosas nos unen. Pero si los recursos naturales van a depender de las alcaldías, de las gobernaciones, eso nos divide. Si la administración de la tierra es de las gobernaciones, eso nos divide. Entonces había que pensar seriamente. Repito, respeto modelos de cada país, pero en mi país no. En mi país los recursos naturales están en manos del gobierno nacional. Ahora, lo que parece es que ese diseño, que usted llama saqueo permanente, estuviera pensado en función del saqueo permanente. Hay un filósofo argentino, llamado Arturo Jaureche, que dice: no me preocupa tanto los gringos que nos compran, sino los criollos que nos venden. ¿Ahí está la matriz del problema? Es el tema de fondo, es un tema estructural. Yo me acuerdo cuando era dirigente sindical, no solamente marchamos por una reivindicación social, sino incorporamos una transformación estructural. Y para el cambio estructural, el poder sindical era muy pequeño. Con el poder sindical no podíamos, por ejemplo, cerrar la base militar. Con el poder sindical, poder comunal, no podíamos nacionalizar. Ahí viene nuestro movimiento político, el instrumento político más IPCP. Es el poder político para cambiar estructuralmente a ese Estado colonial. En Bolivia, eso puedo comentar, en Bolivia, si no se nacionalizaba, nunca cambiaba la situación económica del país. Repito nuevamente, con mucha valentía decidimos, pese a que algunos ministros no querían, pero eso nos ayudó bastante y hablan convencidos. Por eso la nacionalización dura años. Antes se nacionalizaba y nuevamente golpe de Estado, otra privatización. La gran ventaja que tenemos, repito nuevamente, hay presidentes humanistas, socialistas, izquierdistas, pero también hay presidentes antiimperialistas. Y los presidentes antiimperialistas o gobiernos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, pues expulsados de la OEA. Antes daba miedo ser expulsado de la OEA, ahora es lujo digno retirarnos de la OEA. Por tanto, OEA está en decadencia. Y lo que nos toca es a la cabeza del hermano presidente Alberto Fernández cómo fortalecer el CELAC. Ese es un proceso de liberación. Ahí estamos todos unidos. Claro. El caso Perú, aunque hermano Pedro Castillo quisiera nacionalizar, pero la Constitución no lo permite. Por 30 años de neoliberalismo, la oligarquía peruana se ha blindado por Constitución para que el Estado peruano no tenga empresas públicas. Eso es. Así, bueno, Chile no rifó mucho, Colombia cómo estará, pero esa es la realidad. Y yo hablé bastante con el hermano Pedro Castillo. Hermano, la mejor forma es nacionalizar, esa te fortalece en las bases. Y me dice, por Constitución no puede. Primero tienen que cambiar la Constitución. Pero que difícil. está claro que tiene una situación muy compleja. ¿Qué recomendación le daría en la experiencia que usted ha tenido? ¿Qué recomendación le daría a estos líderes y a esta lideresa
para que puedan generar esas transformaciones? Pensando además que Lula muy probablemente sea el próximo presidente de Brasil. No tengo por qué recomendar, yo respeto, saludo, repito otra vez, cada país tiene su propia particularidad, tiene su propio modelo, pero en mi experiencia como presidente, primero blindarnos de nuestro pueblo, de la gente humilde, de la gente pobre. Cuando hay programas sociales para la gente humilde, para la gente pobre, cuando el Estado cuenta con recursos económicos para atender estas demandas, por más que la derecha se oponga, el pueblo te defiende. Yo derroté 3 golpes de Estado, comentaba hace un momento con el hermano presidente Alberto Fernández. Entonces, ¿cómo brindarse? Eso es con políticas sociales, programas sociales. No sé si ustedes recuerdan, el segundo año repartiendo tractor por municipio, el tercer año repartiendo ambulancia por municipio, bonos, rentas. Mira, allá hay un bono universal, ¿no? Son como $350 el mes. La semana pasada, una niña huérfana abandonada me visita, nombrándome como padrino de promoción. Grave su situación, papá abandonó, mamá abandonó, y vive con su abuela, pero está saliendo de bachiller. Yo le pregunto, ¿cómo estudias si no es de papá, mamá? Y me dice, mi abuela me hace estudiar con su renta dignidad, que son $50 al mes. Está hablando de la familia pobre. Y se ayuda bastante. Entonces, la mejor forma, en mi experiencia puedo comentarles, estar con el pueblo. Que los programas de las políticas económicas que vengan del pueblo y no del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. Es como si fuera un ingreso universal. Aquí estamos dando la discusión sobre el ingreso básico universal. Ese tipo de política nos estaba relatando. Eso falta. Caso Perú, yo admiro muchísimo al hermano Pedro Castillo. Sí. Rondero campesino, dirigente del magisterio, y ahora presidente del pueblo peruano, como compartir. Y ellos otra vez, ¿de dónde pueden sacar recursos económicos para atender las demandas? Pero primero tienen que cambiar la constitución para tener más plata. Pero con la plata que tiene, también puede priorizar y como esa plata llegar a la gente humilde, y esa gente humilde defiende a su presidente. Evo, usted dijo en Rosario que quienes mejor comprenden la pelea contra el imperialismo, en sus términos políticos, son los movimientos sociales. ¿Qué rol tienen que cumplir los movimientos sociales, sabiendo que no es lo mismo, por supuesto, en el origen de los movimientos sociales en Bolivia, en Perú, en Chile, en la Argentina? Pero ¿qué rol deben cumplir esos movimientos sociales en la construcción de la política? Los movimientos sociales, el pueblo es tan sabio, sabe cuáles son sus demandas, cuáles son sus problemas y cuáles son las soluciones. Porque hace un momento comentaba, nosotros combinamos una lucha por una reivindicación social, pero también marchamos por un cambio estructural. Eso viene del pueblo, eso no viene del Banco Mundial, eso no viene del Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando recogemos, y a veces decía, los pliegos de petición de cualquier sector social, hay que convertir en políticas económicas y en programas sociales. Y ahora hay normas que no te permiten. Sí. Las normas hay que respetar, pero las normas no toda la vida van a someter al pueblo. Las normas hay que someter a las necesidades del pueblo. Las normas, la Constitución, las leyes, decretos, hay que someter hasta las reivindicaciones para respetarlas. Eso es lo que hice. Por eso decía hace un momento, cuando el Congreso no quería aprobar leyes, marchaba con el presidente, marchaba con el pueblo, y para obligar a que ese Congreso apruebe leyes para el pueblo. Claro. La presencia de Lula va a ser tan importante. Espero no equivocarme. Lula vamos a ganar. Ganar con Lula ya es un otro paso importante. ¿Por qué va a ser importante la presidencia de Lula si es que la obtiene? Primero, conocemos, nunca claudicó en su posición ideológica como presidente. Esa es la ventaja que tenemos de Lula. Pero la gran ventaja que tenemos también es que toda la doctrina de Estados Unidos está en decadencia. ¿Dónde está la Guerra Fría? Dígame. ¿No? La Guerra Fría era para enfrentar a comunistas, socialistas. Ahora hay partidos, ¿no? Gobiernos de tendencia socialista, comunista. Mira, combatieron a los guerrilleros. Ahora los guerrilleros de este tiempo son presidentes. Mujica era guerrillero, ya es expresidente. Daniel Ortega era guerrillero, presidente. Último guerrillero presidente, Petro.
Entonces la lucha de los pueblos no estaban equivocados. Frente a la injusticia levantaron momentáneamente armas. Pero yo digo que en mi experiencia, mejor hay que hacer la revolución no con armas, no con balas, sino con la conciencia y con el voto de los dos. Y con esa figura se pueden tener gobiernos igual de transformadores que los que fueron entre el año 2000, 2005, 2007 a nivel regional, o son gobiernos que tienen que aspirar a menos. No, repito nuevamente, la presencia de Lula en la política como presidente va a ser tan importante para cumplir con los legados, con mandato de nuestro expresidente como Néstor, como Hugo Chávez. Sí. Policía de Foz de Iguazú ingresó a un cumpleaños de un dirigente del PT, del partido de Lula, y a los gritos de Bolsonaro, presidente hijo de puta, asesinó al militante del PT. Estamos viendo la foto, una guillotina con un mensaje vergonzoso deseándole la muerte a todos los integrantes del Frente de Todos. Cuando se fusilan unos cuantos en este país, pasamos al frente. Eso último es del fin de semana en la Argentina, ¿no? Pidiendo directamente guillotina y fusilamiento para quienes conforman el Frente de Todos. Cuando ve esto, y volviendo a la pregunta que hacía Nico, ¿cree que son gobiernos que el clima los obliga a ser moderados? ¿La situación los obliga a ser moderados? Para mí no hay a medias. ¿Estamos con el pueblo o estamos con el imperio? Los que piensan que somos moderados, somos independientes, somos neutrales, esos sectores sociales o esos líderes políticos, sindicales, siempre están con el lado opresor. Para en política somos del pueblo del imperio, así defino. No por miedo vamos a retroceder. Y lamentablemente los llamados conservadores, algunos son reformistas. En nuestro caso, en el caso boliviano, somos revolucionarios. O sea, el miedo a esto no puede generar... Si provoca miedo, estamos con miedo, lamentablemente no vamos a poder transformar nuestros países. Evo, ¿cuál es el origen de esta violencia política que habíamos recién, a su criterio? Claro, cuando los pueblos se levantan democráticamente, quieren liberarse democráticamente, vienen estas agresiones, esta violencia política. Una cosa sería debate público, pero otra cosa acuden a la violencia, magnicidio, descabezar los movimientos sociales. ¿Y los medios de comunicación tienen algún rol en esta violencia política? Yo digo algunos medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación que acompañan las políticas del imperio, son peor que la bomba atómica, destrozan a la humanidad. Y por eso tenemos una enorme responsabilidad también contar con los medios de comunicación. Otra vez puedo hablar de mi experiencia. En Trópico de Chabama, nosotros con nuestros aportes sindicales hicimos nuestra propia radio, tiene audiencia total, debate, formación ideológica, política, programática, repasando la historia, refrescando la memoria para el bien de la vida. Usted dijo también en Rosario que en Bolivia, si no hubiera medios, no habría derecha. Sí. ¿Eso es literal o es una manera de decir? No, ¿verdad? Derecha, ¿qué programa tiene? No tiene ningún programa. Si no fuera MAS, si no fuera Evo, no hubiera derecha. Solamente se dedica a hablar del MAS, del Evo, condenar, protestar, calumniar, difamar. Y eso mediante los medios de comunicación. Si no hubiera esos medios de comunicación, ¿qué hablaría? Nada. Yo hice política porque entendí la política es una ciencia de servicio, esfuerzo, fundamentalmente sacrificio por la gente humilde. Yo digo a las nuevas generaciones, si quieren hacer política, hagan política, pero para liberar a esa gente humilde. Pero si están pensando hacer política y haciendo política, agrandar su empresa privada, tener más plata, robar al pueblo, mejor no hagan política. Eso no es política, eso es politicaría. Yo tengo cierta moral para hablar de eso. Cuando era diputado ganaba 25 bolivianos y el presidente ganaba 40.000 bolivianos. Llegué a la presidencia, bajé el sueldo de 40.000 a 15.000 bolivianos. 8 años sin ningún incremento. Toda esa plata destina al tema de educación, creación de ítems. Y tengo moral, autoridad para hablar eso. Y cuando yo me opuse al incremento en la Cámara de Diputados, me expulsaron de asesino, de narcotraficante. Empezamos con 4 diputados. Cuando me expulsaron, yo dije, voy a volver con 10, 20, 30, 40. Y retorné con 27 diputados y 8 senadores, 2002. Después ya 2005 ganamos.
Evo, usted dijo que Estados Unidos ya no ejerce hegemonía. Quiero preguntarle en este momento geopolítico, ¿qué significa la guerra entre Rusia y la OTAN para usted? Es un enfrentamiento armado provocado por la OTAN y Estados Unidos. OTAN quería tomar Rusia, estaba acercando, y cualquier país tiene que defender su soberanía. Ahí viene este conflicto. Estados Unidos vive de las guerras. Estados Unidos tiene una doctrina, una política de la muerte, no defiende la vida. Entonces, son los profundos problemas que tenemos en todo el mundo. En este problema entre Rusia y Ucrania está en juego la hegemonía. Bueno, ¿quién manda en el mundo? El multilateralismo o el unilateralismo está en juego. ¿Qué debería ocurrir para usted para que finalice efectivamente la guerra? Qué bueno sería el diálogo, pero que se respete soberanías, que OTAN no siga avanzando, no se siga acercando a Rusia como estaba haciendo. Evo, queda la pregunta de Lucila, de mi compañera. ¿Quiere volver a ser presidente? ¿Le gustaría volver a ser presidente de Bolivia? Yo quiero ser presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Me gusta el deporte.